Cuando había inundación venía víbora, venía mucho bicho, bueno, es como todos lados donde hay inundación. Entonces yo, por ejemplo, tenía 3 o 4 olerillas para que a medida que el agua iba bajando podía volver a trabajar. Y como hay poblaciones cercanas, el tema de levantar el nivel del río, se tuvieron que producir relocalizaciones de gente. Todo el entorno de la ciudad de Posadas fueron familias relocalizadas en distintas etapas. Toda mi familia estaba muy feliz de que nos hayan cambiado de lugar. Sentían un desarraigo grande, largar su barrio para ir a otro desconocido. Tener un baño, porque la cantera Santa María era una piedra. Y entonces acá tener todo eso, los beneficios, baño, agua, luz, todo. A veces quedábamos hasta las 11 de la noche esperando la decisión de la familia. Era solo casa y casa nomás y bueno, teníamos muy difíciles para manejarnos, ¿no? Yo cuando supe, ya todo estaba mal hecho. Realmente para una familia humilde, pobre, trabajadora, que nunca íbamos a poder comprar una casa. La central hidroeléctrica de Yacyretá tiene una enorme importancia en el sistema eléctrico nacional. Esta inmensa represa produce el 15% de la energía eléctrica que consumimos a diario. Para que la represa tuviera la capacidad productiva actual, hizo falta el trabajo de miles de personas para ponerla operativa. Yacyretá es una realidad compartida entre Argentina y Paraguay y tiene un evidente impacto socioambiental. Vamos a conocer hoy lo positivo y lo conflictivo de una obra de esta dimensión. El Tratado de Yacyretá se firmó en el año 1973, con la presidencia de Perón todavía, así que varios años. Después fue teniendo varias etapas. Se construyó primero la central hidroeléctrica y la presa principal en Ituzaingó, donde en el año 94 comenzaron a poner las primeras turbinas. Llevó 3 o 4 años el proceso de colocar 20 turbinas en total. En el año 97 se puso en funcionamiento la última turbina, la número 20.
Al no tener hechas las obras complementarias en las ciudades de Posadas, Garupá, Candelaria, aguas arriba de la represa funcionaba a un nivel de 76 metros, muy por debajo de su cota de diseño, por lo tanto generaba mucho menos energía de la que estaba previsto. En el año 2003-2004 se genera el plan de terminación de Yacyretá, se hacen todas las obras necesarias, complementarias, para poder elevar a 83, que es la cota de proyecto. Y en el 2011 comienza a generar el 100% la represa. La gente que originalmente vivía o habitaba esta zona donde hoy está transformada, en su mayoría vivía del río. Algunos eran pescadores, otros eran oleros, que son los que fabrican ladrillos. Había mucha gente que tenía actividad vinculada al río. Bueno, toda esa gente, al ser trasladada, tuvo que cambiar su actividad. Para transformar la fuerza del agua en energía, Yacyretá no solo cambió el cauce del río Paraná, también transformó la vida de barrios y localidades cercanas. Fue necesario reubicar a miles de personas y el proceso no fue ni sencillo ni rápido. Antropólogos, trabajadores sociales y arquitectos, entre otros profesionales, trabajaron en una solución integral para las familias reubicadas. Estamos en la ciudad de Posadas, vamos a entrevistar a Alicia Carazagua. Ella es licenciada en Trabajo Social y estuvo a cargo de la relocalización de familias cuando se instaló Yacyretá. Contame cómo empezó todo el proceso de relocalización, en qué año y cómo se fue dando, porque llevó un largo tiempo, ¿no? Sí. Empezamos en el año 1983, por la construcción del Puente Internacional San Roque González Santa Cruz, y fueron relocalizados a este barrio Yoasá en el año 1983, Chacra 93. Fueron las primeras familias relocalizadas por obras, ¿sí? Todo el entorno de la ciudad de Posadas fueron familias relocalizadas en distintas etapas. La segunda etapa relocalizatoria fue aquí en el barrio Nuestra Señora del Rosario, A32, ¿sí? Después fue en el barrio A4 con familias adicionales. Después en el barrio Fátima del municipio Garupá, y finalmente nosotros concluimos la relocalización en el barrio San Isidro, ¿no es cierto?, que también es de Posadas. ¿Y eso en qué año fue la última etapa de la relocalización? Desde el año 2006, que iniciamos con una población del grupo laosianos, y concluimos en el año 2011, junio de 2011, con las últimas relocalizaciones. Por precaución a las inundaciones se ha relocalizado familia en una franja costera, ¿no es cierto? En los bordes de todos los arroyos del ingreso habían familias ubicadas. Entonces, ¿y ustedes iban casa por casa y le hacían el planteo? Primero hicimos un relevamiento. En ese relevamiento determinamos el número de población y el nivel de afectación. En primer lugar, se trabajó con el grupo poblacional que era beneficiarios EBI, o sea, bajo la responsabilidad directa de Yacyretá, que nosotros decidíamos solamente llevar a las familias con ese censo. Después, digamos, con el tratamiento, con el acuerdo que se hizo con el Estado Nacional Argentino, nosotros empezamos a relocalizar familias, ¿no es cierto?, a cargo del Estado Nacional Argentino. Y acá en el A4 fue el primer grupo poblacional, ¿no? Fue un largo proceso, pero que tuvieron distintas etapas, distintos momentos. ¿Qué cantidad de personas se relocalizaron? 7.500 viviendas entregadas. Un montón.
¿Cuántos años hace que están acá? Hace 13 años ahora en septiembre. Sí, que estamos nosotros acá. Y donde vivían antes, hoy me dice que no hay más nada, no existe más ese barrio. Agua, solo agua. ¿Y cuando estaban ustedes se inundaba? Sí, cuando había creciente sí. Cuando había mucha creciente grande sí se inundaba. Llegaba hasta cerca de donde nosotros avistábamos. Porque era un campo de 64 hectáreas, un campito que teníamos, que yo cuidaba, era un personal de unos señores. Y bueno, sí, llegaba agua. No. ¿Qué recuerdan de esas inundaciones? Y mire, señora, muchos recuerdos tuvimos allá, porque cuando había inundación venía víbora, venía mucho bicho, bueno, es como todos lados donde hay inundación, ¿vio? ¿No extrañan estar cerca del río? No. Sí, yo, a mí sí, porque yo me crié en el campo, ¿vio? Yo soy descendiente de hija relocalizada. Estoy viviendo actualmente en el barrio A4. Yo tenía 8 años. Tengo una experiencia bastante positiva en esto. Recuerdo que toda mi familia estaba muy feliz de que nos hayan cambiado de lugar. Ese lugar que era bastante, digamos, problemático, porque cada vez que llovía teníamos que salirnos en un Zoom y para pasar la noche o para pasar los días que no bajaba el arroyo, el río, y básicamente era como dejar todo en casa e irnos en un lugar desconocido, por así decirlo, con muchas personas desconocidas. Más o menos 2 veces al mes, o cuando llovía se inundaba. Cada vez que llovía se inundaba. Cuando veía el piso con agua ya me preocupaba, porque mis padres, somos 6 hermanos, y mis padres se alteraban muchísimo y no sabíamos qué hacer en ese entonces. Mi papá, que era el jefe del hogar, digamos, a él lo llamaron por el celular y le llevaron a una entrevista, a una charla, y fue cuando le comentaron, yo sé esto porque él se fue en casa y nos dijo todo lo que le dijeron en la reunión. Nos dijo que iba a pasar tal cosa, entonces teníamos que movernos de ahí. Al principio era como una angustia que teníamos porque éramos chiquitos, teníamos amigos, decíamos, ¿qué va a ser de nosotros si nos vamos de acá? Que era tan divertido correr por el aire libre, por el monte, así por decirlo. Y fue al principio como una angustia, pero después nos dimos cuenta con el pasar del tiempo que cada vez íbamos sufriendo más por el hecho de las inundaciones, que perdíamos nuestras cosas. Por ahí no podíamos comprarnos, digamos, un mueble o un colchón porque se inundaba y ya se desechaba. Las basuras, por ejemplo, que tirábamos a 30, a 40 metros de nuestra casa, volvía porque el agua lo traía, y era toda una lucha para nosotros porque limpiábamos el patio y después volvían a traer cosas en la inundación, ¿no? Entonces nos dimos cuenta de que iba a ser muy factible eso, que iba a ser un cambio muy grande en nuestras vidas y que iba a mejorar. Eso era lo único que nos enteramos. Esto todo es bajo agua. Por acá, esta es nuestra casa, el agua me está llegando ahí. Y cuando no había agua, el agua estaba a 300 metros de acá. Esto ahí es todo inundado, la parte donde nosotros teníamos para trabajar. Lo mismo acá, esta es nuestra casa, era algo muy, muy precario. Acá sigue lo mismo, secuencia de lo que sucedía. Esto es el agua, esto aquí arriba es la ruta, que por acá está el puente del Saimán. Nosotros estábamos en la costa del río y una mañana me levanto y piso en el agua. Y bueno, y ahí a sacar las cosas con una canoa. Bueno, entonces eran 3. Uno sale prendido por mi pollera, la más grandecita. La segunda nena le pongo caballito y el varón acá en mi brazo. Porque sabíamos el camino donde podíamos salir, que nos íbamos a caer en pozo para salir del agua. Bueno, ahí nos fuimos y nos colocamos en una calle con una carpa bajo chapa.
hicimos la carpita, nos quedamos ahí. Bueno, pasó no sé cuánto tiempo, yo escucho en la radio que un diputado dijo que si la gente no salía, no me acuerdo el nombre en este momento, porque hace muchos años, pero él dijo que si no salíamos de la costa del río, igual el agua no iba a sacar, y fue así. Yo tengo 62 ahora. Hace 19 años que me cambiaron acá. Que vine en el 2003 en esta casa. En la chacra 213 yo vivía, Cantera Santa María. Ahí ocupaban iban a hacer una construcción que en este momento está hecho la cascada. Y ahí entonces iban a ocupar ese lugar, por eso me trajeron en esta vivienda. Para nosotros, que recién comenzábamos y no teníamos una casa, porque ponele vos, teníamos 2 o 3 piezas que teníamos nuestros maridos ya, las chicas, y entonces estaba, para todo venía bien, para los que se estaban casando, porque no teníamos casa, alquilábamos, ¿qué? Pero para mi papá, por ejemplo, no. Mi papá falleció al año que vino de allá de Tristeza. Y porque él decía que, siempre decía, me sacan de acá y yo no voy a vivir muchos años, así. Y bueno, como él decía, pero es lo que yo le doy a dar de herencia, porque el lugar era de él. Y él, para tantos hijos que tenía, no iba a dar toda esa casa, ¿entendés? Para todo. Y esa era la herencia, decía él. Pero como la de Yacyretá le dijo que él se podía quedar a vivir un buen tiempo ahí todavía hasta que no se haga eso, todo lo que se hizo, ¿viste? La costanera, que es un espectáculo. Pero él no, él dijo, no, ya me sacan todo acá, yo voy con usted también, y vino. Y se enfermó de nosotros porque él era pescador, jubilado, pero pescador. Él tenía su canoa, tenía todos sus amigos, todo allá. Y de repente que venir y no tener eso era feo. Yo no quiero que lo que pasó con mi papá, ¿viste? Que es dar culpa a Yacyretá. Es una cosa que para nosotros fue algo bueno, ¿entendés? Y a lo mejor el destino o Dios quiso así, bueno, fue así. Para mí, 10 puntos. Porque tener lo que yo no tenía, ponerle... Porque allá nosotros, por ejemplo, no podíamos tener un baño, porque en la Cantera Santa María era una piedra. Y entonces acá tener todo eso, los beneficios, baño, agua, luz, todo, es distinto. Y allá no teníamos eso. Vivíamos en una zona despoblada. Había un barrio, una villa que le decíamos nosotros los mapuí. Nosotros vivíamos en un barrio, en un campito, ¿vio? Y ahí se escuchaba a la madrugada, hablar los gritos de tero, ladrillo de perro. Bueno, yo tenía mis chancherías, cuidaba mis chanchos. Que pasaba ahí. Los trenes que pasaban, se escuchaba. Llegaba a las 5 de la mañana, teníamos un colectivo, el 27, que daba vuelta y al lado del portón. Todo eso era un recuerdo que se quedó atrás de nosotros, ¿vio? Y al cambio acá sí, nosotros, por ejemplo, los fines de semana, ya cambia ya, porque se escucha música, gritos, ruido, es como una ciudad. Claro. Sí, cambió mucho lo que nosotros vivíamos antes en el campo, porque llegaba la tarde, la tardecita llegaba y lo único que era, esperábamos que se oscurezca, bueno,
cuidábamos nuestros animales y nos sentábamos a tomar mate y a las 8 o las 9 de la noche ya no teníamos cable, acá tenemos todo. Vemos todo, donde prendemos la tele, vemos todo lo que pasa, allá no, allá teníamos solo 2 canales. ¿Y escuchaban la radio? Y escuchábamos la radio, sí. Era muy difícil porque, qué sé yo, todo lejos, estábamos en un campo. Ella ordeñaba vaca. Sí, teníamos chancho, todo eso, gallina, mucho. Todo eso había que cuidar. Y era una lucha todos los días. Y ahora vinimos para acá y cambió totalmente. Pero yo me hallo mucho más acá de que allá. Así que mucho de campo a mí no. Yo no soy del campo. El río tenía su valle de inundación como cualquier río. Al llevarse el nivel natural del río a cota 83, que es la cota de diseño de la represa, toda esa zona desapareció. Inclusive se tuvo que hacer expropiaciones para poder generar los rellenos necesarios y las obras necesarias para que esas oscilaciones no se generen más, las oscilaciones del agua. Con lo cual antes se inundaba periódicamente. Igual, independientemente de la subida de la cota 83. Lo que hoy se logró es estabilizar. Hoy ya uno no ve cuando sube el río, la misma represa regula el nivel y no se ven más traslados de gente que se inundan. Estamos llegando al centro de visitantes de Yacyretá y vamos a hablar con Nélida Martínez, que nos va a contar un poco la historia de la represa. ¿Cómo estás? Buenos días. Muchas gracias. ¿Vamos a entrar? Sí, buen día, ¿cómo están? Buen día. ¿Cómo están? Tenemos la maqueta de ubicación de la central. Acá, Nélida, estamos viendo la represa en sí y también, por supuesto, la central hidroeléctrica. Es la maqueta que nos permite ubicarnos realmente dónde se encuentra nuestra central hidroeléctrica, con los distintos puntos que tenemos en la central. Y acá está todo lo que fue el movimiento de suelo. A ver, este mapa, Nélida, que es del año 88. 88. La construcción en seco del vertedero del brazo principal. Exactamente, el movimiento que empezó eso, la construcción. Ok, ¿esto significa que todo esto estaba seco? Y ahí fueron ahora ganando. Está todo inundado. Exactamente, eran las islas que fue ganando. Le fue ganando. Este es el puente del vertedero. Exacto. No, este es el puente del vertedero. Sí. Esta es la central en sí. Sí. Y acá está el retén que después se fue haciendo, digamos, ¿no? El terraplén. Sí, así es. Grandote. Y acá se ve cómo está también construido el movimiento de tierra de toda esta parte. Es enorme lo que se inundó. Se inundó, sí, señor. Un montón. Sí. Acá debe haber vivido mucha gente, Están los rápidos ¿no? de ellos. Y hay varios relocalizados de islas que fueron anegadas, vivían en islas que desaparecieron. Después, esa es la otra del año 89. Esta es del 89, claro. Acá está un La obra poquito más ya- avanzado. Ya sí, está ya terminado está, ya acá el está. cierre El brazo principal. y ya está un poco más inundado. Exactamente, dice Está. el cierre del brazo Añacuaya. Es esto. Ah, ok, cuando cerraron acá. Acá, ya está. La Esta es la construcción de la esclusa que fue en el año 91. Nosotros entramos por acá. Y había un puente provisorio. Dice. Este es el puente provisorio, Claro, ¿no? ahí todavía se circulaba por ahí. Claro, porque ahora pasa por acá arriba. Arriba ya. Y esta es aguas arriba Donde y esto entra es aguas abajo. la esclusa. La central hidroeléctrica de Yacyretá es una de las mayores obras de ingeniería a escala mundial. Un proyecto de estas dimensiones produce transformaciones en el lugar donde se desarrolla y tiene un impacto en el ambiente y en las poblaciones cercanas. Al completarse las obras principales para el funcionamiento de Yacyretá,
no solo había crecido el cauce del río Paraná, también se modificó el movimiento de sus aguas, que se volvieron menos torrentosas. Las ciudades argentinas y paraguayas recibieron inversiones desde la entidad binacional Yacyretá para obras públicas. Se crearon barrios completos, avenidas costaneras, plazas y parques, centros comunitarios y playas públicas. Este lugar donde estamos parados no existía. De hecho, la superficie estaba muchos metros más abajo. Era parte del valle de inundación del río Paraná. Esta era una zona portuaria, una zona de barrios populares, con una gran zona de inundación que con los vaivenes del río periódicamente había que trasladar gente hasta que el río volvía a tomar su curso natural y se volvía a asentar la gente. Con el avance de las obras complementarias de Yacyretá se hizo una defensa costera, una obra de ingeniería muy importante. Luego de terminada la defensa se hizo un relleno de aproximadamente 5 metros para lograr el nivel que tenemos hoy, con lo cual hoy en día ya esa situación de inundación que se generaba antes no existe más. El río está en un nivel estable de 83 metros y posteriormente al relleno efectuado se realizaron todas las obras complementarias de costanera, trama urbana, vinculación de las calles y de las nuevas obras a la ciudad con lo ya existente. Fueron todos trabajos complementarios que llevaron varios años de ejecución, no solo en Posadas, sino también en Garupá y Candelaria, que son dos municipios vecinos, que también tenían su zona urbana vinculada al río y a la zona de inundación. Esta zona que nosotros estamos viendo acá fueron familias de los distintos barrios, que hoy es una zona de cascada. Acá estaba lleno de viviendas, lleno, casitas así. Cuando llovía, esto era una laguna, y habían todas casitas abajo, y todo el borde, que es el cuello de eso, son de piedra, por lo cual era una catarata. Y allá en un sector está, digamos, está definido, ahí hay una cascada. Así que toda la franja habían familias. Y como la definición de las etapas relocalizatorias, fueron familias a distintos barrios de relocalización, ¿viste? ¿Cómo fue la convocatoria que le hicieron desde el ente binacional? ¿Cómo lo fueron a buscar a ustedes en donde vivían antes? Lo primero de todo, bueno, era difícil de hacerme el censo, porque yo éramos un personal, ¿vio? Y el primer desalojo que se le hizo eran a los dueños. Ajá. Y los dueños, bueno, me abandonaron y bueno, y yo, como le digo, le agradezco mucho a la Evi, a la licenciada Alicia, a toda la licenciada, que ellos fueron los que me dieron una mano para que yo tenga esta casa, porque si no, en este momento iba a vivir un alquiler, no sé. ¿Ustedes vivían en el predio del patrón? Exactamente, sí. Claro. Sí. ¿No eran propietarios antes? No éramos propietarios, no. Y una vez que los censaron, que los contactaron, ¿ustedes dijeron sí de una o tuvieron dudas? ¿Cómo fue ese proceso? No, fuimos la primera palabra que sí. Sí. ¿Se querían ir? Sí, queríamos tener lo nuestro. Sí. ¿Y ahora qué hay en ese lugar? ¿Cómo le contaría a alguien que nunca pasó por ahí, por esa zona? Ahora en este momento, si pasa por ahí, van a ver agua, todo agua. Hay más o menos unas 15 lagos que se ve solo agua en la parte a donde que yo estaba. ¿Y los animales dónde se fueron? Los animales, bueno, el que tenía lugar para llevar, llevaban, sacaban, y el que no tenía, bueno, se le vendía, se vendió. Se quedaron mucha gente sin animales. ¿Y ustedes se trajeron animales? Nosotros no, nosotros dejamos todo.
Pero acá no hay lugar para Acá no. cosas. Acá no hay lugar. Recién me contaba que cuando hicieron la mudanza no entraban todas las cosas que debían traer. No. Tuvimos que Sí. regalar muchas cosas. Sí. Muchas cosas. Muchas cosas, pero Imagínese no un semi de un camión vino Ajá. solo con planta. La planta que teníamos. Nos gusta la planta. Un montón de cosas. Sí. Nos gusta la planta muchísimo, nos gusta la planta. ¿Cuántos viajes hicieron? No, hizo con 3 camiones. 3 camiones. 3 camiones. Para mudarse. Sí, para mudarse. Y acá es De un 3 solo- ambientes era sí, inicialmente. en un solo viaje hicieron, porque la EVI me puso los camiones y un camión que de la empresa donde yo trabajaba. Sí. Para mí, por ejemplo, desde mi experiencia básica era como mucha ansiedad. Teníamos remordimiento porque nunca, para nosotros se nos hacía muy largo la fecha que tenía que llegar, porque siempre nos decían, ya va a venir la fecha, y estábamos como que, ¿cuándo va a suceder? ¿Por qué? ¿Qué tengo que preparar? ¿O qué es lo que tengo que llevar? ¿Vamos a llevar todo o dejamos algo? Entonces era como mucha ansiedad, y recuerdo que cuando llegó el día, digamos, entonces miramos nuestra casa, nosotros los 5 hermanos, nos paramos, miramos la casa y dijimos, bueno, queda esto nuestros recuerdos y hasta acá llegamos, ahora nos vamos. Mi hermano, el más grande, que tenía en ese entonces creo que 10 años, siempre como que nos guiaba, era nuestro hermano mayor y nosotros sus pollitos. Y entonces él nos decía, bueno, vengan acá, vamos a mirar un rato la casa para recordarlo y ya nos vamos, decía. Y mis papás se encargaban de toda la mudanza y nosotros subimos a la combi y quedamos con esa imagen de nuestro pasado yéndose. La represa de Yacyretá creó un enorme embalse de 1.600 kilómetros cuadrados que inundó las costas y las islas que pertenecían del lado argentino a la ciudad de Posadas en Misiones y del lado de Paraguay a la ciudad de Encarnación. Toda la gente que vivía en esa zona costera y de islas tuvo que ser relocalizadas a partir de un plan habitacional. Pero no todo fue suficiente. Me imagino que hay a veces resistencias, que no todas quieren y aceptan esa relocalización. Sí. ¿Con qué historias te encontraste? Muchísimas. Hay anécdotas, hay Contámela. conflictos. Por ejemplo, hacíamos el diagrama de de sociogramas para ver a quién vos elegías como vecino. Ellos, cuando estaban en zona de afectación, ellos se iban y se instalaban en determinados lugares. No había cómo elegir. Cuando iban a los barrios, nosotros le dimos la posibilidad de elegir sus casas, la ubicación de sus casas. Por ejemplo, decían, no, yo al lado de mi suegra, no, por favor, al lado de mi suegra, no. Entonces, la ubicación, cuando íbamos a observar la casa, se daba cuenta la suegra que su nuera, su hija, no quería estar cerca cuando observábamos, cuando íbamos de visita, por ejemplo, ¿no? O le ayudábamos a organizar, le pedíamos, por favor, no lleven todas las cosas porque el lugar donde ustedes van tienen que llevar lo menos posible. Pero sin embargo llegaba un momento que si no se iban con toda su historia, porque llevaban su historia, ellos no podían irse. Claro. Entonces le ayudabas a organizar las mundas. Nosotros llegó un momento
que organizamos 20 mudanzas por día. 20 casas ocupadas por día. Y había un equipo que recibía allá y otro equipo en zona que, mira, me da escalofrío. Pensar eso, me emociono. Sentían un desarraigo grande, largar su barrio para ir a otro, desconocido. El planteo era que en ese momento era lejos. Hoy ya están totalmente integrados a la ciudad esos barrios con el crecimiento que tuvo la ciudad, pero en ese momento tenía cierta distancia a lo que en ese momento era su actividad. O sea, la persona que antes pescaba en el río ahora no iba a poder venir hasta acá a pescar por la distancia y por los elementos necesarios. Entonces, la resistencia al cambio era muy grande. Vine a vivir acá porque la Binacional nos sacó de donde vivíamos en la costa del Arroyo y Puente El Saimán y nos tiraron en el municipio de Garupá. Ahí salió un peregrinar para volver a conseguir tierra donde trabajar, porque la tierra donde trabajaba quedó todo bajo agua. Miles de metros de arcilla, apta, útil para fabricar ladrillo. Entonces me fui por mi cuenta después al barrio El Porvenir 2. Ahí la tierra era mala, era con mucha piedra como la que ven acá, imposible de trabajar. Y acá había un remanente de buena tierra y entonces compré acá. Para hacer la represa, por empezar, nos fuimos consultados. Hicieron con el cuento de que íbamos a tener una vida regalada, con luz, energía gratis o barata y un futuro distinto. Bueno, entonces la gente no se opuso de comienzo, pero las tierras fueron elevando la cota, el nivel de la cota, y eso fue inundando, expandiéndose en la región, no solo en Posada, en la región. Por eso es que quedamos sin tierra, pues toda la tierra, la riqueza nuestra quedó bajo agua. Vivíamos en el lugar donde estábamos, pero como inundaba, y entonces había parte que el agua se mantenía por meses, entonces había que cambiar. Entonces yo, por ejemplo, tenía 3 o 4 olerías para que a medida que el agua iba bajando podía volver a trabajar. Pero ahí teníamos agua, teníamos leña, teníamos pesca, teníamos casa, teníamos pájaros, teníamos miel, teníamos de todo. Y a pocas cuadras del centro de la ciudad. Entonces, cuando llovía mucho no se podía trabajar, entonces la mujer iba a buscar un lavado de ropa, el hombre iba a buscar una venta de diario y bueno, o sacaba unos pescados y vendía y tenía para comer bien, vivir bien. Porque tenía chicos, 20 chicos. Entonces la obligación de trabajar era trabajar o trabajar. No quedaba otra. ¿Por qué? Porque siempre trabajé por mi cuenta o a destajo afuera y nunca tuve lo que fue el tal de salario familiar, aguinaldo, vacación. Yo hasta hoy no conozco lo que es vacación todavía. Nosotros fuimos más o menos 50 personas que estuvimos desde las 3 de la mañana. Llegó un momento que teníamos que hacer liberación efectiva de la zona. A las 3 de la mañana teníamos que ir a ver cómo estaba la familia, organizar toda la nueva casa. Y me acuerdo muy bien que le decía al equipo, vengan acá en la oficina, y yo le decía, chicas y chicos, el corazón queda acá en la oficina y ustedes se ponen la cabeza y se van. Y había que hacer, el no desalojo, sí, fue difícil. La verdad que hubieron etapas muy críticas, a veces quedábamos hasta las 11 de la noche esperando la decisión de la familia, que no querían ir. ¿Y qué pasaba con esas familias que se resistían y no querían? Y nosotros esperamos hasta último, se produjeron desalojos. Interviene la justicia y nosotros acompañando a la familia, instalándolo en la casa de la familia. Porque si se quedaban, ¿qué pasaba para quienes no conocen lo que puede pasar, para quienes se quedan a la vera de la represa?
no existe esa posibilidad. No hay posibilidad. No existió esa posibilidad. Nosotros tuvimos que llevar caballos, nosotros tuvimos que la familia no se podía. El desalojo era ir a una casa. En ningún momento y jamás la entidad pensó que ellos pudieran quedar en la calle. Claro. No. Es llevarlo, prepararlo a una casa, acondicionar una casa y llevárselo a su vivienda. Es decir, que todas las familias tuvieron una solución habitacional, los que vivían bajo cota de afectación. Claro. ¿Sí? Cuando a nosotros nos trajeron, nosotros estábamos acostumbrados allá, bueno, vinimos acá, era solo casa y casa nomás, y bueno, teníamos muy difíciles para manejarnos, ¿vio? Pero ahora en este momento que nosotros estamos acá, tenemos colectivo, tenemos toda la comodidad para acercarnos al centro, tenemos supermercado cerca, farmacia tenemos cerca, estamos sobre ruta, estamos sobre todo asfaltados. ¿Qué era lo que complicaba la vida? El difícil era de acostumbrarnos, de vivir adentro de porque la verdad teníamos muchas cosas y bueno, y la casa era bastante chica de adelante que teníamos nosotros, la comodidad que teníamos nosotros allá, ¿vio? Claro. Entonces, bueno, y después fuimos acostumbrando, y bueno, y ahora con lo que tenemos vamos yendo remando de pasito y vamos a ir logrando. Nosotros vivíamos en la casa de madera. Empezamos a hacer la casa de material, a forrar de afuera la cosa. Y cuando íbamos a terminar, vienen y nos dicen, son las dos únicas familias que tienen que salir, que es mi papá y nosotros, porque yo vivía 3 casas después de mi papá, porque cuando ya tuve los chicos tuve que ir de otro lado. Y ahí entonces decirle a vos, no, vos vas a tener tu piecita, vos también, le decía, pues tengo una nena y un varón. Y entonces era lindo para ellos, ¿viste? Tener su pieza, tener su televisión a la pieza de ellos cada uno, no pelear por el control. Y entonces era distinto. La vida ahí era, como digo, un paraíso, era una vida regalada, una vida fácil, una vida de hartazgo de lo que comer. Y después al salir de ahí, ya todo cambió, ya los vecinos no eran lo mismo. El lugar donde fuimos a vivir, ya lejos del agua, había que empezar a pagar el agua, a pagar la luz. Ya todo, otra vida, otro vivir. Y nosotros, acostumbrados en espacios grandes, donde había espacio para criar gallina, criar chancho, tener una vaca, un caballo, y meternos en un terreno con vecinos que nosotros no conocíamos y que sabíamos lo que iba a pasar, porque al no tener de qué rebuscarse, al salir de la orilla del río, se perdía toda esperanza de vivir mejor. Entonces, yo no acepté ese ofrecimiento. ¿Cómo se acuerda cuando volvió al barrio, al campo donde vivía y lo vio totalmente distinto? Sí, es una pena. Me dio una pena porque, como yo le estoy diciendo, que yo durante que estuve ahí, cuando salí, cuando me cambié para acá, yo seguía trabajando. Y yo veía cuando venía subiendo el agua, de día a día venía subiendo el agua. ¿De a poco? De a poco venían. ¿No? Y hasta que llegó, increíble, el hombre hace y deshace, ¿no? Pero claro, increíble el agua donde que nadie nosotros pensábamos que iba a llegar el agua hasta esa distancia. Y llegó. Sí, y llegó y pasó. Porque nosotros decíamos que está el puente del Saimán, que pasa sobre Ruta 12. Bueno, no, desde ahí del Saimán tenemos más o menos el agua aproximadamente del Saimán a 3 kilómetros más para afuera. Te da lástima cuando queda abajo de agua los campos. Claro. ¿Entiendes? Eso, pero es un beneficio, no sé. Para mí, el beneficio, sí, es para el pueblo, para la ciudad, para la nación, ¿viste? Pero te da lástima lo que era antes. Sí, porque muchos de los pobres vivían del Paraná. ¿Para qué? Pesca. De la pesca. Ahí se lavaba ropa, se vivía pescando. Sí, todo eso era un rebuque de la gente. Y hoy tuvieron que cambiar esos modos de vida. Hoy cambió muchísimo.
cambió muchísimo. Allá donde vivíamos teníamos nuestro pozo propio, ¿sí? Tenía 60 metros de profundidad el pozo. Sacaba esa agua bien blanca, bien fría. Así que eso uno todo extraña, ¿vio? Pero gracias a Dios acá en Misiones tenemos una agua muy linda, agua muy buena, sí. ¿Y van de paseo al río? ¿Van de paseo al río? Sí, todas las veces vamos. ¿Sí? Todas las veces vamos. Cuando vamos para el centro ya pasamos ya y sí, tenemos todas las costaneras, así que sí. Pero como le digo, ya no es más como antes. Ya no se ve más a gente pescando, la gente remando, ya muy poco. La vida rural. Sí, ya no. Y con el río. Exactamente, sí. Así era. Acá tenemos el historial. Se pone en marcha la primera turbina, en el 98 la turbina número 20, o sea, en estos 4 años se fueron todas las turbinas. Todas las turbinas. En el 2004 se termina el plan de Yacyretá. Plan de terminación, sí. Con el presidente Néstor Kirchner y Duarte Fruto en el 2005. Sí, ahí y se eleva luego la cota en el 2006, después de 12 años de estar siempre en 76. Ok, se eleva un poco más. Y lo que fue importante fue la del 2011, donde definitivamente el 25 de febrero se da por finalizada la obra. En su totalidad. En su totalidad. Siempre trabajó a esa cota 76, 78, y allá lo llevaron definitivamente al año, a cota 83, en el 2011, donde vino la presidenta Cristina al Posadas, Misiones, a darlo finalizado el tema, la obra. O sea que en el 25 de febrero, ¿qué era el cumpleaños de Néstor? Y nosotros Néstor, tenemos ese día como el Día del Trabajador de Yacyretá. La entidad binacional Yacyretá lleva casi 3 décadas generando energía para Argentina y Paraguay. Más allá del aporte a los sistemas de energía de las naciones, la central cuenta con planes y programas de protección ambiental y sostiene centros con actividades para el desarrollo social como parte de su conexión con la comunidad. La construcción de Yacyretá significó el acceso a una vivienda propia para muchas personas y un cambio real en su calidad de vida. Para tener una idea, la EBI genera el 20% de la energía del país. Es el principal emprendimiento hidroeléctrico de la Argentina. De 10 casas, 2 utilizan energía de la entidad. En el momento en que se decidió avanzar con los trabajos complementarios, la demanda energética en el país era totalmente necesaria, inmediata, diría yo. Por lo tanto, esa es la justificación por la cual se tuvieron que acelerar los trabajos. Bueno, la historia, la historia aún está en el corazón de cada uno. Y yo creo que, como dijo Marta, tener puesta la camiseta es un compromiso enorme, no solamente con la institución, sino con la familia con quien uno traslada, y uno sabe que uno tiene que responder y realmente conseguir que la familia que relocalizamos esté bien, ¿no es cierto? Que yo creo que esas son las grandes cosas que hizo Yacyretá por nuestra gente más vulnerable, ¿no es cierto? Y que si no fuera por Yacyretá no tendrían acceso al derecho a la vivienda. Me enteré en el día en que llegó el título en casa porque festejamos, hicimos un brindis, todo, porque ya teníamos el título, ya habían terminado de pagar la casa, digamos. Realmente para una familia humilde, pobre, trabajadora, que
nunca íbamos a poder comprar una casa. Bueno, un terreno puede ser, nunca íbamos a poder lograr a tener una casa terminada, ¿no es cierto? Además, ser chipero, ser diadiero, construcción, ponerle sereno, no creo que podían, porque las otras familias vivían en una villa. Y entonces también tenían derecho a vivir digno, como están viviendo ahora. ¿Qué significó para usted la relocalización? Y no sé cómo contestarle, señora, cómo decirle, porque es un orgullo muy grande. A nosotros lo que nos dijeron, bueno, mira, saliste adjudicado, te vas a tener tu casa, y bueno, y nosotros nos quedamos contentos, ¿vio? Esperamos que nos entreguen nomás, y bueno, y después el resto era de tener una otra o nueva vida. Eso fue el orgullo que nosotros tenemos. Para mí, que se me significó eso, ¿para qué? Para tener un futuro para mí, para mi hijo, para mi señora y para el día de mañana para que estén felices. Pero la vida cambió mucho, eso cambió muchísimo. La central de Yacyretá genera energía renovable a gran escala sobre el río Paraná para Argentina y Paraguay. Recién en el año 2011 alcanzó su funcionamiento total, lo que le permite generar energía para el 50% de los hogares de nuestro país. Somos más de 47 millones de habitantes sobre un territorio extenso. Las necesidades energéticas del presente y el futuro seguramente requerirán de proyectos como Yacyretá para poder alcanzar la tan ansiada soberanía energética. Lo que es basura para algunos, para vos es plata. Nosotros cuando empezamos mucho más por lo social y por el hambre y demás. La Argentina no tiene una agenda ambiental elevada en el nivel de prioridades. Los residuos o la basura podemos interpretarla de dos maneras, como un problema o como una oportunidad de mejora. Nosotros generamos la materia prima para que un gran productor o una fábrica un poco más grande pueda fabricar una silla, volver a fabricar escobillones, baldes. No hace falta que aquellos que producen residuos paguen más, sin lugar a dudas. Esto arranca cuando alguien se agacha y levanta esto de la basura. Cada plástico es distinto. Entonces se va seleccionando y se va poniendo en cada máquina. Esto, que es un trabajo, tiene que ser valorado. En el plástico hay trabajo para todos. Cuando está separado y enfardado, ya empieza a ser un recurso. Hay distintos tipos de plásticos, distintos tipos de nylon. Son cosas que uno va aprendiendo a medida que va saliendo a la calle, ¿no? Tiene un valor como materia prima o insumo de otros procesos posteriores. Somos un eslabón importante dentro del circuito económico del país. No es posible que los ciudadanos tomemos conciencia y que el Estado no tenga políticas. Imagínate que esto también son recursos, o sea, de guita.